¿Cómo era Venezuela antes de iniciarse la explotación petrolera? ¿Acaso éramos felices y no lo sabíamos? ¿Cómo ha sido Venezuela a partir del momento en el que se inició la explotación petrolera? ¿Acaso desde entonces nos hemos estado hundiendo en el excremento del diablo? ¿Cómo podemos imaginar a Venezuela después que se acabe el petróleo o después que el petróleo deje de tener la importancia que ahora tiene y sea desplazado, sustituido por otras fuentes de energía? ¿Será mejor o acaso volveremos a decir éramos felices y no lo sabíamos? La relación nuestra como país con el petróleo es muy compleja, plagada de contradicciones. El seminario tiene como nombre el lado oscuro del petróleo y el mito del desarrollo en Venezuela. Pero también el petróleo tiene un lado claro, un lado bueno. Yo voy a hacer algunas reflexiones, ¿no?, para que nos ayuden a construir, ¿no?, una visión lo más balanceada, equilibrada posible, que nos permita ver las luces, las sombras, ¿no?, los pros, los contras, las ventajas, las desventajas de Venezuela como país petrolero, ¿no? La voy a hacer desde el resultado, bueno, de la investigación teórica que hacemos. La voy a hacer también haciendo referencia a muchas situaciones personales, ¿no?, de las que me tocó y nos tocó vivir desde muchas exposiciones y responsabilidades que tenemos, ¿no?, tuvimos. Y voy a comenzar contando la historia de Venecia, ¿no? Venecia es una compañera, Venecia con doble Z, una compañera que toda su vida ha vivido de un ingreso fijo, pues de su trabajo, de su esfuerzo productivo, ¿no? Venecia muy temprano en la mañana se levanta, ¿no?, para hacer la comida que todos los días se lleva en su viandita a su oficina, como muchos de nosotros, ¿no?, que nuestro ingreso no nos da para almorzar todos los días en un restaurante. Venecia, que vive de su esfuerzo, de su trabajo, de su ingreso fijo, los fines de semana, lava la ropa, plancha la ropa de la semana. Venecia arregla la casa, limpia los baños, vive de su trabajo, ¿no? Un buen día, o un mal día, o un buen día, ustedes dirán, Venecia recibe una noticia que en principio resultó muy triste, ¿no? A Venecia se le muere un familiar. Venecia va y despide en los funerales a su familiar. Y en ese mismo acto de despedida, a Venecia le dicen que ese familiar le dejó como herencia un apartamento. Venecia paga su duelo, guarda su luto y
luego asimila la herencia y alquila el apartamento. Venecia, con esa renta, con ese ingreso que ya no es resultado del fruto de su trabajo, sino que es producto del alquiler de ese apartamento que ella no se bregó, sino que sencillamente recibió como herencia, con esa renta, Venecia deja de cocinar, deja de levantarse de madrugada y empieza a darse unos gustos, ¿no? Empieza a ir a restaurantes, invita a sus amigas, a sus amigos, ella paga la cuenta. Venecia deja de llevar su viandita al trabajo. Los fines de semana ya no está condenada a lavar los baños, a lavar y planchar su ropa, ¿no? Sino que se dedica a recrearse, a entretenerse, a tener el esparcimiento que no tenía. Venecia se entusiasma con la renta que recibe por el alquiler de ese apartamento que no es fruto de su trabajo, sino que lo recibió como herencia. Venecia, que siempre se trasladaba en carrito en el metro, se compra un carro. Venecia se compra un resort. Venecia se compra un apartamento. Venecia empieza a tener un nivel de consumo que llega a un momento que desborda el ingreso que le da la renta proveniente del apartamento. Y llega un momento en que Venecia se descubre tan endeudada, gracias, se ha retrasado en las cuotas del carro, la tarjeta de crédito con la que paga los almuerzos está hasta el borde, no ha pagado ni siquiera hasta el día en las cuotas del condominio, la han sacado en una lista de morosos en el ascensor. Y Venecia, ante aquella situación, se ve obligada a reflexionar, a pensar y a reestructurar sus gastos, y empieza a tomar unas medidas de ahorro para reducir su nivel de gastos y al menos equilibrarlo con su nivel de ingresos, ¿no? Justamente cuando Venecia está tomando esas medidas, recorto aquí, está volviendo a lavar la ropa, está volviendo a hacer la comida, Venecia recibe otra noticia. Se le muere otro familiar, pero no crean ustedes que este familiar le dejó un apartamento. No, este familiar le dejó un edificio lleno de apartamentos para que Venecia los alquile, genere un ingreso y viva como ella quiera. Cualquier parecido de Venecia con la historia de Venezuela ha sido hecho con toda la premeditación y alevosía para que estos 40 minutos me alcancen para poder contar lo que quiero contar, ¿no? Yo creo que cuando uno va a un seminario, a un foro, donde se está poniendo en el banquillo de los acusados un conjunto de conceptos, un conjunto de opciones, ¿no? De caminos que han de alguna manera marcado, ¿no? La suerte, la ruta, el destino de una persona, de una institución, de un país. Uno lo que más quiere es llevarse alternativas, ¿no? No solamente un cuestionamiento, una crítica a lo que allí se plantea. No solamente es que le veamos lo malo, los contras, el lado oscuro, sino que también encontremos, bien, muy bien, estoy muy bien, saludos, me avisa cuando pueda seguir.
Bien. ¿Cuáles son entonces las alternativas, ¿no?, al extractivismo en el imaginario, en el pensamiento venezolano, muy vinculado, ¿no?, a la actividad petrolera, a la explotación petrolera? ¿Cuáles son las alternativas al rentismo? ¿Cuál es la alternativa a esa maldición de la abundancia? Miren, empiezo a compartir historias personales que me han servido de mucho para la reflexión teórica, ¿no?, y para poder dejar en las cosas que uno escribe las propuestas para el debate, ¿no? Hace unos años, a mí me tocó ser presidente de un banco estatal, el Banco de Comercio Exterior, Bancoex. Para ese entonces estábamos en plena lucha contra el ALCA, y lanzamos una ofensiva en función de la integración latinoamericana, ¿no?, para presentar una alternativa al ALCA. Empezábamos a desarrollar la noción del ALBA, oponíamos a la tesis del libre comercio la idea del comercio justo. Planteábamos que en lugar de la integración de los mercados teníamos que ocuparnos era de la integración de los pueblos. Y organizamos una serie de encuentros entre los productores de distintos países que los llamamos macroruedas de negocio. Las organizamos con Colombia, con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Bolivia, ¿no? Y era impresionante, no dejaba de impresionarme, ¿no?, la percepción que desde esos países se tenía sobre nosotros, ¿no? No, es que ustedes lo compran todo, ustedes no producen nada, con ustedes hay tremendas oportunidades de integración comercial, porque ustedes tienen la renta petrolera, ustedes le compran al resto del mundo lo que necesitan para vivir, ¿no? Una percepción de Venezuela justamente como ese país que no produce nada, ¿no? Sin dármelas por ofendido, ¿no?, en algún momento llegaba a sentir que lo que nos estaban diciendo era que éramos un país de flojos, ¿no?, de que no producimos, ¿no? Porque esas ideas están en el imaginario, ¿no? Esas ideas están en la percepción que se tiene de Venezuela y que muchos venezolanos tienen de venezolanos también, y venezolanas de venezolanas. Y sobre a esas cosas justamente es que mi reflexión apunta, ¿no? El tema de la industrialización, ¿no? Entonces, le compramos a todo el mundo, al resto del mundo, lo que deberíamos estar nosotros produciendo en el país. Hay una crítica en algunos espacios al tema de la industrialización. Yo he tenido muchos debates últimamente, sobre todo con grupos a los cuales me han invitado y con los cuales trabajamos, ¿no?, a propósito de este último libro, ¿no?, Claves para la industrialización socialista, que es parte del trabajo que hacemos en el Centro Internacional Miranda, donde entonces la crítica es a la industrialización como expresión de ese concepto de desarrollo que está cuestionado, que yo lo cuestiono también, pero al que necesito ponerle una alternativa, una opción, ya lo voy a explicar más adelante, ¿no?, porque justamente en torno a la industrialización hay toda una crítica por el efecto depredador que ha tenido, por las emanaciones gaseosas, ¿no?, que han dañado el ambiente, ¿no?, el aire que todos respiramos, ¿no?, todo el tema de los efluentes líquidos, ¿no?, que han contaminado ríos, lagos, mares, ¿no?, los desechos sólidos, ¿no?, que están allí como una especie de bomba de tiempo que ni siquiera se pueden mover porque estallarían, explotarían, provocando no solamente daños materiales, sino poniendo en peligro la vida de seres humanos.
Pero ¿cómo hacer en un país que, gracias a que recibió ese edificio, ¿no?, esa torre llena de apartamentos, ¿no?, y con eso me quería referir a la certificación de las reservas de petróleo más grandes del mundo? Porque todos recordaremos que en el año 2008 el barril de petróleo llegó a $147 el barril. Muchos pronosticaban que ese mismo año el petróleo iba a llegar a $200 el barril. Y nosotros estábamos como Venecia, ¿no? Y resulta que estalló la burbuja inmobiliaria, estalló la crisis financiera, estalló la crisis económica, vino la debacle de los precios del petróleo y el ingreso, el barril de petróleo cayó a $30. Y nosotros a unos meses, en enero del año 2009, amanecimos vendiendo el petróleo a $30 después que habíamos estado apenas hace unos meses vendiéndolo a más de $100. Cuando estábamos como Venecia, ¿no?, haciendo ajustes, haciéndole recortes al gasto público, habíamos tomado medidas tan antipopulares como la de devaluar en un 100% el bolívar, ¿no?, que pasó de 2.15 a 4.30, recuérdenlo ustedes muy bien. Cuando se habían tomado medidas tan antipopulares como el alza del IVA de 9 a 12%, sobrevienen entonces toda una serie de eventos, ¿no?, que recuperan de nuevo el precio del crudo, y por esos mismos días se certifican los casi 300.000 millones, los casi 300 millardos que tiene Venezuela de reservas ya no probables, sino probadas, certificadas internacionalmente. Entonces, frente a esa realidad objetiva que está allí, nosotros tenemos que lidiar. Esa es la situación que tenemos que encarar. Porque Venezuela en estos momentos tiene una explotación de petróleo en el orden de los casi 3 millones por ahí de barriles de petróleo diario. Si eso lo proyectamos a lo largo de un año, al subsuelo venezolano se le sacan entonces más o menos 1.000 millones de barriles de petróleo al año. O sea, son diariamente casi 3 millones por 300 y tantos días, 1 millardo. Si tenemos reservas de 300.000 millones, entre 1.000 millones son 300 años como país petrolero. Hay tendencias, por supuesto, ¿no?, sobre la caída de la importancia relativa que tiene el petróleo en la matriz económica internacional. Hace unos años era 45%, hoy es 33%, ya lo dijo el profesor Alchereida en la lámina que presentó. En unos años se prevé que sea 25%, pero esas son las proporciones relativas, ¿no? En términos absolutos, los millones de barriles que se le sacan al subsuelo en cualquier lugar del planeta ha ido creciendo. El dato es que son 300 años como país petrolero. Entonces, eso tiene un impacto en la política, en la economía, en la sociedad venezolana, ¿no? Porque es el impacto de Venecia, ¿no?, que estaba tratando de hacer sus ajustes, que sabía que tenía que trabajar más y de pronto, bueno, recibe aquella herencia. Entonces, nosotros venimos, ¿no?, de concluir una campaña presidencial donde nos tocó estar en muchos debates, ¿no? Y esta próxima transparencia recoge algunas ideas que las traje de allí, ¿no?, que son repetidas, ustedes las han escuchado, pero voy sencillamente a valerme de ellas para seguir nutriéndonos la reflexión que quiero hacer, para dejar unas propuestas también para el debate, unas preguntas y unas respuestas que yo mismo le doy a estas preguntas.
En uno de esos foros, ¿no?, donde hablábamos, bueno, de la inversión social que se ha hecho de la renta petrolera, del impacto que la misma ha tenido para reducir los altos niveles de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, ¿no?, que tenía Venezuela hasta hace poco, una persona que estaba en el auditorium, eso fue en el núcleo universitario de la ULA, en Trujillo, en el estado Trujillo, lo recuerdo como ahorita el incidente, el debate, pues, ¿no? Esa persona se levantó en abierta oposición, ¿no?, a lo que yo estaba diciendo, y dice, es que si Venezuela no tuviera el petróleo, seríamos como Haití. Y lo decía de una manera, ¿no?, como si no le doliera el drama de los hermanos haitianos, ¿no?, o el drama de los países que están sufriendo, ¿no?, situaciones tan terribles de pobreza. Pero ya se planteaba un problema que es imaginario, ¿no?, un problema que no es real. Y sobre esa base, entonces, bueno, se construye también una manera de pararse frente al país, ¿no?, y de reflexionar sobre el país y de asumir posiciones en el país, ¿no? Porque lo cierto es que Venezuela tiene petróleo y va a tener petróleo durante 300 años por lo menos a esta tasa. Y si se duplica 6 millones, bueno, serán 150 años, ¿no? Pero eso es lo cierto. En otros casos nos planteamos entonces la tesis, ¿y qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Y nos anticipamos, ¿no? O sea, una visión futurista, o sea, nos ponemos en 300 años por delante, ¿no?, o en 150 años por delante, y nos planteamos una pregunta. Y muchas veces la manera de responderla nos distrae entonces de la situación que tenemos que encarar ahora, en noviembre del año 2012, de cara a los próximos años. ¿Cómo manejar de manera sabia, inteligente, responsable esa enorme riqueza, ¿no?, para que no produzca ni los impactos ambientales, ni económicos, ni sociales, ni políticos, ni culturales que hasta ahora ha generado? Hubo una periodista de la agencia EFE a la que me entrevistaba, ¿no?, me decía, pero es que en Venezuela la gasolina se regala. Y yo le planteaba, ¿no?, que cuando viví en España, una de las cosas, ¿no?, que también me impresionaba a mí es que cuando uno entraba a un restaurante y pedía el menú, el vino se lo regalaban a uno. Y si yo pedía una agüita, una botellita de agua, o una gaseosa, un refresco, lo cobraban, ¿no?, y era mucho más caro casi que el menú. Esto es una exageración pedagógica, ¿no?, porque efectivamente sobre el torno al precio de gasolina yo creo que la sociedad venezolana está cerca a salir marchando, ¿no?, exigiéndole al gobierno que aumenten la gasolina ya. Estamos cerquiticas, ¿no?, a semanas, ¿no?, a meses de ese, porque es casi que un clamor popular ya, ¿no?, porque son las cosas, los fenómenos de la Venezuela rentista que más adelante voy a reflexionar en el cierre, ¿no?, de las distorsiones, ¿no?, que se generan en el país como efecto, ¿no?, como impacto del rentismo. Pero hay cosas que también hay que saberlas enfrentar, pues, ¿no? Ahí vienen las fuentes alternas de energía, ¿no?, y sobre todo quienes trabajan la matriz energética mundial hacen mucha referencia a este tema, ¿no? Hace unos años nos convencieron que el país, como país petrolero, tenía sus días contados, que la historia del petróleo estaba ya en sus últimas páginas. Yo recuerdo que en esa época yo trabajaba en el CONICYT, era gerente de políticas y estrategias, ¿no? Diseñábamos los programas de
de política científica y habíamos lanzado una línea de investigación sobre el petróleo. Y entonces el debate en ese momento estaba justamente en torno a la amenaza, el peligro que las fuentes alternas de energía ejercían sobre el petróleo, y donde había que apresurarse, ¿no?, a vender ese petróleo que estaba en el subsuelo venezolano, porque de lo contrario las fuentes alternas de energía lo iban a desplazar y nosotros nos íbamos a quedar con ese petróleo abollado en el subsuelo y no se lo íbamos a poder vender a nadie. Y ustedes recordarán, bueno, que en esa época, que fueron los años de la indisciplina de Venezuela en la OPEP, que de manera reiterada incumplía las cuotas que tenía asignadas por la organización, eso contribuyó al relajamiento, ¿no?, de la disciplina en la OPEP. Los demás países también hicieron lo mismo, empezaron a incumplir con sus cuotas, hubo una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional que colapsó los precios y llegaron, bueno, a los 7, 8 dólares por barril que tenían en los años 97 y 98. Y nosotros estábamos convencidos, ¿no?, que los días del petróleo estaban contados. Por esa época yo escribí un libro que tiene como título De la sociedad rentista a la sociedad del conocimiento, donde justamente desarrollaba, ¿no?, estas reflexiones y las aplomaba, las matizaba, ¿no? Pero bueno, ahí está otro asunto, ¿no? Otro asunto que no podemos perderlo de vista porque es una tendencia. Miren, cuando a mí me tocó estar al frente del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, dirigiéndolas al frente de las empresas de la CBG, me tocó un episodio muy importante que yo he revisado de manera muy crítica, ¿no?, para sobre todo reconocer lo pelado que puede llegar uno a estar en la vida, ¿no? Porque por esa época se inauguró la central hidroeléctrica de Caruachi. 2.000 megavatios se le incorporaban al sistema interconectado nacional. Yo tenía que dar un discurso, ¿no?, en la inauguración de la central. Me tocaba, ¿no?, el ministro, el presidente de la corporación. En esa época, esa empresa Edelca, como se llamaba entonces, no era Corpoelec, era escrita la CBG. Y bueno, yo, con la ayuda de mis colaboradores, ¿no?, expertos en electricidad, preparé mi discurso. Aquí está un amigo, ¿no?, que me alertó y me dijo que no dijera eso, que yo iba a decir. No le hice caso. Un amigo que acaba de hacer un enorme esfuerzo humano, ¿no?, en Corpoelec. No voy a decir quién es porque no quiero que le pase nada, ¿no? Quiero que su integridad no se vea amenazada. Pero bueno, hasta hace poco fue vicepresidente de Corpoelec, ¿no? No sé, quiero proteger su vida, pero está aquí. O Cortuelec, como también se le dice, ¿no? Pero bueno, en esa época, cuando pronunció el discurso, decía, bueno, estábamos inaugurando la central hidroeléctrica de Caruachi, se incorporan 2.000 megavatios al sistema interconectado nacional, eso significará que vamos a liberar cerca de 150.000 barriles de petróleo que se están quemando diariamente en las plantas termoeléctricas, y que al liberarse podrán entonces ser colocados en el mercado internacional y el país podrá obtener ingresos en divisas adicionales. Ese fue mi discurso, lo tengo todavía por ahí como un acto de vergüenza casi, ¿no? Pero ¿qué pasó? Bueno, que a los meses vimos la fragilidad de la matriz energética venezolana, ¿no? En ese momento, desde Guayana decíamos con orgullo que Guayana le aportaba el 66% del total de la energía que se consumía en el país, ¿no? Y era el baluarte, ¿no?, en la generación de electricidad.
Bien, pasó lo que pasó, sobrevino ese periodo de sequía, aquellos embalses, ¿no?, empezaron a vaciarse, aquellas presas llegaron a su nivel crítico, vino la crisis energética, la crisis eléctrica, y el propio modelo de industrialización básica quedó una vez más en entredicho, ¿no? Porque ese modelo que se le impuso a Venezuela, porque no fue una obra nuestra, ¿no?, ese modelo de industrialización básica que le asignó a Venezuela ser un proveedor de insumos básicos, intensivos en el uso de energía, intensivos en el uso de materias primas, intensivos en el uso, en el empleo de fuerza de trabajo barata, quedó una vez más cuestionado a propósito de esa crisis, ¿no? Ya lo habíamos cuestionado, ya lo habíamos criticado. Yo mismo como ministro le llevé un punto de cuenta al presidente Chávez, donde a propósito de la crisis minera planteaba eliminar la actividad minera. Gradualmente, por supuesto, no era una decisión de golpe y porrazo, porque allá hay miles de familias que dependen de la actividad minera, y si no se les da una alternativa, una opción de trabajo, bueno, la resistencia, ¿no?, y la crisis que se desata puede hacer inviable un buen propósito desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Comenzamos toda una serie de programas de reconversión minera, como los llamábamos, unos programas de capacitación técnica productiva para los trabajadores, muchos de los cuales enfermos, ¿no?, contaminados por el mercurio, cosas terribles que uno ve allá de deformaciones, niños que nacen con deformaciones terribles, ¿no? Es doloroso, ¿no? Y cuando medíamos, bueno, pero ¿cuánto le aporta la actividad minera al fisco? ¿Cuánto le aporta el ingreso en divisas? ¿Cuánto le aporta a la generación de un trabajo digno, estable, bien remunerado, que permite el desarrollo integral de esas personas? Y bueno, y cuando veíamos aquella depredación, ¿no?, aquel impacto ambiental, es decir, la conclusión estaba como que fácil, ¿no? Dígame, cuando uno va a Minerven, la empresa del oro venezolana, que aquello es sacar toneladas y toneladas de tierra para convertirlas en un lingote, que son enviadas al Banco Central como reservas de oro, de reservas no monetarias, pues las reservas de oro. Y uno dice, bueno, pero si hay métodos hoy en día, si a través de un satélite se puede tomar una fotografía, donde se rinde cuenta de la mineralización que hay en un territorio, y luego se hace un trabajo de campo para probar la calidad del yacimiento, la cantidad de oro que hay allí, la calidad que tiene, y eso se puede certificar como reserva de oro. O sea, ¿qué necesidad hay de provocar aquel desastre ambiental, ¿no?, para decir que Venezuela tiene tantas reservas de oro en el Banco Central? Y entonces, bueno, propusimos ir reduciendo gradualmente esa actividad, ¿no?, porque eran muchísimo más los daños, el desastre que provocaba que los beneficios que traía. Pero eso hay que hacerlo poniendo al lado una estrategia, unos planes, unos programas que le den viabilidad, ¿no? Porque solamente así nosotros vamos a ir construyendo la alternativa a esa noción del desarrollo que se nos ha vendido, fundamentada sobre todo en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Porque esa es la noción que más pesa en todos nosotros. En plena construcción de la economía socialista, en pleno calor de la revolución bolivariana, ante este triunfo del 7 de octubre, ¿no?, la ratificación de profundizar
la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista, encuentra tremendas contradicciones como las que cada uno de ustedes puede confirmar. A mí en mi cuento me faltan más minutos. Pueden ustedes confirmar esto abriendo la página web del Banco Central de Venezuela o las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas y revisar el informe, cada informe trimestral del crecimiento del Producto Interno Bruto y cada informe semestral, donde se lee casi textualmente lo siguiente: la economía venezolana, continuando con su fase expansiva, creció tanto por ciento del Producto Interno Bruto en relación con el periodo anterior. El crecimiento vino explicado fundamentalmente por un aumento del consumo privado y la inversión pública, que subió en tanto y en cuanto por ciento, también explica la notable y sostenida recuperación del Producto Interno Bruto. Una noción de desarrollo sustentada en el incremento del Producto Interno Bruto, que a su vez está explicada por un aumento del consumo privado, que es hacerle el juego justamente al consumismo capitalista que tanto cuestionamos y criticamos. Consumismo que tiende a agotar las reservas de recursos naturales, de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes de energía, de materia prima, porque finalmente terminamos haciéndole juego incluso a las tesis de la obsolescencia programada, ¿verdad? Donde tantos productos, tantos equipos que pueden tener una vida útil de 10 años, 15 años, 20 años, son sustituidos por otros productos innovadores, novedosos, que tienen una interesantísima modificación, y entonces nosotros, si queremos estar al día, tenemos que tener ese producto. Y entonces esos principios están en la lógica de nuestra visión de desarrollo. Verifíquelo cualquiera. Al salir de aquí, entre a la página web del Banco Central y verá cuál es la noción de desarrollo que todavía pesa. Ahora, pero así como digo lo uno, digo lo otro. Las importaciones venezolanas, agrícolas e industriales, sobre todo las que tienen que ver con aquellos productos que satisfacen las necesidades básicas, esenciales, no estoy hablando de consumo superfluo, no estoy hablando de lujo, las necesidades que son, esos bienes que son imprescindibles para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Bueno, esas importaciones han ido aumentando. Ha ido aumentando las importaciones agrícolas, las industriales. Hablamos de la soberanía productiva, hablamos de la necesidad de alcanzar los objetivos y metas de la soberanía alimentaria, de la soberanía productiva. Y eso significa entonces impulsar el desarrollo de la agricultura y de la industria. Mire, un país como Venezuela, de acuerdo al número de habitantes que tiene, de acuerdo a la ingesta calórica que define la FAO para estar en los niveles de nutrición, debería tener un sector agrícola que aporte al menos el 12% del Producto Interno Bruto. Y si ustedes revisan esos mismos datos del Banco Central, van a confirmar que el sector agrícola aporta apenas el 4.5% del Producto Interno Bruto y debería ser el 12% si queremos lograr las metas de seguridad alimentaria y soberanía productiva. Esto es un poco para que tengamos una idea del enorme esfuerzo que tenemos que hacer en términos de producción. Un país
se considera industrializado, según los convencionalismos internacionales que están en entredicho en este enfoque y en esta noción, en esta visión del desarrollo. Pero en esa visión, cuestionada y criticada, un país industrializado es aquel cuyo sector manufacturero aporta por lo menos el 20% del Producto Interno Bruto, porque está en capacidad de, por unas correlaciones que se establecen, de abastecer a su demanda nacional, a sus consumidores, sean ciudadanos o sean industrias, etc. Nosotros tenemos una industria que aporta apenas el 14% del Producto Interno Bruto. Entonces, en esta crítica a esa noción de desarrollo, a esa crítica a la idea de la industrialización depredadora, contaminante, nosotros tenemos que encontrar una alternativa, ¿no? Con muchos amigos yo he tenido tremendo lío con este libro porque, bueno, entonces ahora me consideran un renegado, ¿no? Porque entonces estoy defendiendo la idea de que Venezuela tiene que industrializarse, ¿no? Pero que la industrialización tiene que ser de otro tipo, que no puede reeditar ni repetir los problemas, ¿no?, que generó la industrialización capitalista desde que comenzó, y mucho menos, ¿no?, los problemas que también generó la industrialización socialista en el siglo XX y en el siglo XXI, que fueron muchas veces hasta peores, ¿no?, que las que se generaron en los propios países capitalistas. Pero ahí nosotros tenemos que encontrar un balance, porque muchas veces, ¿no?, en esos foros en los que permanentemente uno está, entonces vienen los planteamientos, por ejemplo, de que la necesidad de ir a un crecimiento cero, o de ir al decrecimiento, ¿no?, a la desaceleración de esos ritmos de crecimiento de la economía, que no hacen sino justamente, ¿no?, hacerle el juego a esto que estamos criticando, a ese desarrollo sin límites en medio de una naturaleza que tiene recursos limitados y reservas cada vez más agotadas. Pero cuando entonces uno ve, reflexionando sobre Venezuela, que tenemos una agricultura que apenas pesa el 4.5 y debería tener un aporte del 12% para dejar de comprarle al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo aquí y asegurar esas metas de seguridad y soberanía, cuando vemos que estamos utilizando la renta petrolera para comprarle al resto del mundo los productos industriales que bien pudiéramos estar fabricando aquí para generar trabajo, para generar empleo, bueno, nos planteamos que aquí todavía hay un tramo de industrialización y de uso inteligente, sabio de esa renta petrolera, que es donde está el primer reto, ¿no? Porque de lo contrario, entonces nosotros terminamos asumiendo unas tesis que yo siento que no nos ayudan, y es mi planteamiento sencillamente para que lo discutamos, ¿no? Yo traje este libro, por ejemplo, un libro que me regaló un colega, el libro tiene como título El destino trágico de Venezuela. País petrolero, ahí en un pozo petrolero, ¿no? Y la tragedia de Venezuela es el petróleo, ¿no? Un libro excelente, muy bien documentado, muy bien elaborado. Andrés Mejía fue discípulo, colega de Asdrúbal Batista, discípulo. Muy bien hecho, ¿no? Pero no comparto con él la idea que queda en la lectura del libro, ¿no? O sea, vale, pobrecita Venezuela, tiene petróleo. O sea, una tragedia, pues, ¿no? El destino trágico de Venezuela, o sea, hundiéndonos en el excremento del diablo. O sea, la connotación, o sea, de ese título, de ese libro, de un personaje tan importante en la historia y en la comprensión nuestra como país petrolero, como Juan Pablo Pérez Alfonso, nos revela mucho, ¿no?, de esa relación tan complicada, ¿no?, que tenemos con el petróleo. Entonces, voy concluyendo, ¿no?
nuestro problema. Yo, bueno, toda mi vida, desde que tengo conciencia política y como ser humano, no he hecho sino creer y poder y tratar de luchar, ¿no?, por construir una sociedad libre de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de exclusión. Eso que resumimos en el ideal socialista. Me fui a estudiar a Cuba, en ese sueño. Yo estudié en Cuba, viví en Cuba, me gradué en Cuba. Regresé a Venezuela convencido de que el modelo cubano no es el modelo para Venezuela, que el socialismo de aquí se construya tiene que ser radicalmente distinto. Se da la posibilidad real, ¿no?, de dar pasos en la construcción de esa sociedad con la que uno siempre soñó, de transformar el modelo productivo, y aquí me voy a quedar con algunas referencias apenas al tema social. Y se da un proceso que en su primer momento, cuando se ganaron las elecciones del 6 de diciembre de 1998, la gran promesa ante el pueblo venezolano era derrotar el hambre, derrotar la pobreza. Más adelante es que se declara el carácter socialista de la revolución bolivariana y se plantea la necesidad de transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Y uno en esa ilusión, en ese sueño, espera ver los avances, ¿no?, los progresos en esa transformación. Y no deja uno de entrar en una tremenda contradicción y en un tremendo conflicto cuando uno ve que en los últimos años justamente se han recrudecido, se han exacerbado, se han agravado los rasgos de la economía rentista que justamente nos hemos planteado transformar. No deja uno de entrar en contradicción y en conflicto cuando uno ve que este proceso, que declaró su carácter antiimperialista, que declaró su carácter anticapitalista, que llevó a cabo una intensiva para estatizar, nacionalizar, expropiar importantes compañías que habían sido privatizadas como la electricidad, como la CanTV, Electricidad Caracas, la Siderúrgica del Orinoco, las cementeras, bancos, cadenas de distribución de alimentos, ¿no?, que ha creado un nuevo marco legal para impulsar la economía social, popular, comunitaria. Cuando uno revisa los datos oficiales, resulta que la economía se ha hecho más capitalista. Cuando uno revisa los datos, los propios datos oficiales, el Banco Central de Venezuela, del Instituto Nacional de Estadística, y resulta que eso nos pasa por empezar tan tarde. Hemos debido empezar temprano con los que hubieran, porque siempre los más importantes son los que llegaron. Entonces, allí tenemos un problema, ¿verdad? La explotación de los trabajadores en ese sector capitalista que sigue pesando el 70% de la economía, se ha recrudecido. Ustedes entren al Banco Central, vean la página de distribución factorial del ingreso y se darán cuenta que en los últimos años, en la distribución del nuevo valor agregado, el mayor porcentaje se lo ha llevado el factor capital en detrimento de el porcentaje que le corresponde al factor trabajo. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, esto tiene que tener una explicación. ¿Cuál entonces es la alternativa de desarrollo que está aquí en marcha? Y uno ve cómo incluso para un proceso que en el discurso ha mostrado tanta conciencia sobre el impacto de la renta petrolera en toda la vida nacional, que ha levantado las banderas de transformar esta economía rentista en una economía socialista, bueno, está como Venecia.
en el drama de Venecia, ¿sí? No, sin saber qué hacer ante aquella marea de abundancia. Porque los avances de los indicadores sociales, los avances en el índice de Gini, en el coeficiente de Gini, en el índice de desarrollo humano, la reducción del desempleo, la amplia inclusión en salud, en educación, en cultura, en vivienda, la tremenda inversión pública que se está haciendo en infraestructura, en vivienda, etcétera, ha sido posible no porque aquí se hayan modificado radicalmente las relaciones de propiedad y las relaciones de producción, y hoy tengamos entonces a los trabajadores directos o a las comunidades organizadas empoderadas, ¿no?, dueñas de los medios de producción, que es como que el poema, ¿no?, de nuestra declaración socialista, sino que ha sido fundamentalmente por la inversión que se ha hecho de la renta petrolera. Pero la manera como se ha manejado la propia renta ha creado incluso tremendos problemas para poder facilitar la transformación del aparato productivo, ¿no? Y voy a cerrar, porque ya estoy en los 40 minutos, que era lo que yo quería utilizar, ¿no? O sea, que es el tiempo. ¿Ah? ¿Tengo yo de hora y cuarto? No, empecé no, 35 minutos. Cierro con esto, ¿verdad? El drama, ahora todos nosotros estamos preocupados porque empiezan otra vez los rumores de que viene una inminente devaluación del bolívar. Todos los analistas económicos, ¿no?, los que están pronosticando, porque que es inevitable que se ajuste el tipo de cambio, ¿no? Porque nuestra compañera Miriam Lambert, ¿no?, que viene de Quito, aterriza en Maiquetía, toma un taxi y el taxi le cobra para traerla a Caracas 300 bolívares. ¿Cuánto te cobraron? Como 300 por ahí. Oye, 300 bolívares para ella son $75. Y a uno el taxi en Quito lo lleva del hotel al aeropuerto por $8, $7. Entonces, ya llegando al país se ve la distorsión, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que descubrió que armar la carpetica de Cadivi no es tan malo, porque, mira, le dan a uno $500 a 4.30, y el mercado, si uno le pregunta, ¿cuánto cuesta $1? ¿Cuánto le dice a uno el mercado? 15, 16, y me lo están vendiendo a 4.30. Entonces yo voy a meter mi carpetica y me dan además 2.500 por una tarjeta de crédito a 4.30, cuando el mercado me está diciendo que cuesta 15, para que veamos entonces nosotros la distorsión. Porque ¿qué implica esto de cara a la gran transformación del modelo productivo? Que mientras por un lado estamos hablando de la necesidad de impulsar el desarrollo agrícola, por un lado estamos hablando de la necesidad de impulsar la industria, ¿no?, para sustituir ese enorme volumen de importaciones que seguimos haciendo. Ahora sí se me acabó el tiempo. Para lograr esos objetivos de seguridad alimentaria y soberanía productiva, resulta que tenemos un dólar subsidiado. Y subsidiar el dólar es subsidiar las importaciones que se hacen con ese dólar. Y entonces resulta que nosotros nos fajamos en el ALCA, ¿no?, a dar toda aquella pelea. Muchas de esas las compartimos con Edgardo Landerno, que cuánto nos ayudó en redactar y en elaborar aquella declaración de principios que llevábamos ante cada reunión, ¿no? Y fuimos a defender los aparatos productivos internos, ¿no?, ante una propuesta que planteaba abrir el continente, ¿no?, a ese deslave de exportaciones procedentes de las principales potencias que acabarían con nuestro aparato productivo, y contradictoriamente nosotros entonces estamos anclando un tipo de cambio que lo que hace es estimular las importaciones y desestimular las exportaciones. Y ya como última idea, esto es justamente el resultado,
la consecuencia con la cual vemos esa riqueza, administramos esa riqueza, porque ante aquella abundancia, una tendencia, una propensión casi inevitable, y es que se haga barata esa mercancía que abunda. No hemos podido administrarla con sabiduría, con inteligencia, y hemos provocado justamente estas distorsiones, ¿no? Porque así, de la misma manera como cada uno va al mercado a buscar tomates, y si hay abundancia de tomates, uno espera que el tomate esté a muy bajo precio, pero si uno va a buscar tomates al mercado y el tomate escasea, uno espera que ese tomate entonces suba de precio. Bueno, esa misma ley se aplica en los países que reciben ese torrente de divisas, no por su esfuerzo productivo, no porque nosotros exportemos aquí televisores, automóviles, partes, piezas automotrices, sino sencillamente porque exportamos una riqueza que está en el subsuelo, que nadie la produjo, nadie la trabajó, y la vendemos y logramos apropiarnos de una renta internacional, y esa abundancia nos da, bueno, que esa divisa esté muy barata, y entonces los trastornos, las distorsiones, las desviaciones que eso está provocando son uno de los grandes problemas que ahora tenemos que encarar para poder crear las condiciones que permitan profundizar esa alternativa al desarrollo capitalista tal como la hemos visto. He ahí uno de los retos, y bueno, lo dejo si a alguien le interesa este tema y si quiere hacer una pregunta para desarrollarlo luego, porque ya se acabó el tiempo.